30 de septiembre, y nada más. Por favor, no dejemos pasar los días, aprovechemos. Seguramente hay poca afluencia de gente para obtención de rosetas. Vamos a reiterar, por favor, por ahí las personas no escucharon, ¿cuáles son los requisitos para poder obtener estas rosetas? Sí, doctora, los requisitos en la fotocopia del RUAS. Se debe tener la radicatoria Potosí, ¿no? Aunque sin embargo, si es de otro departamento, también estamos haciendo la inspección, pero con el documento de compra y venta o la minuta de transferencia que se debe tener, si es de radicatoria de otra ciudad, hasta que se pueda cambiar lo que significa la radicatoria, ¿no? Entonces repetimos, fotocopia de RUAS, fotocopia de carnet de identidad son los únicos dos requisitos para lo que significa la obtención de la roseta ambiental. ¿La dirección dónde se están entregando las rosetas? Sí, se está haciendo la inspección técnica, ¿Verdad que, porque debemos recordar que es una inspección técnica, donde se mide si está... Apaguen sus micrófonos. Hola, buen día. Buen día, Licen. Licenciado, buenos días. Buen Licen, día. buen día. Buen día, Licen. Buen día, buen día. Licen, buen día. Buenos días, sí, entiendo. Vamos a empezar. ¿Se ve, no? La pantalla compartida. Sí, licenciado. Ya. Sí, se ve. Evaluación. ¿Qué dice?
Hola. Que se ve todo bien. Económica social, dice. Ya. Está bien, ¿no? Ya, a ver, ¿cuántos ya hay? Ya. A ver, bueno, seguimos entonces con la evaluación económica, social. Eficiencia. Cuando hablamos de la evaluación económica y el bienestar económico-social, es cuando nos estamos refiriendo a que el proyecto, aparte de que es rentable por su alta capacidad de retorno, sobre todo de la inversión, interesa más al inversionista o a la entidad ejecutora, pero hemos dicho también que es importante que la evaluación económica vea desde el punto de vista del bienestar económico social o la valoración que se tiene de un proyecto. Entonces, la evaluación económica, como dice, busca identificar el aporte de un proyecto al bienestar económico de un ámbito geográfico, o sea, que son económicos, ¿no? A ciertos objetivos económicos nacionales, porque indudablemente que toda sociedad, a través de sus representaciones legales, como es el Estado, el gobierno, el Estado, busca ciertos objetivos para mantener a la sociedad, para lograr que la sociedad tenga una satisfacción que también exista cierto grado de satisfacción social en el proceso productivo y en un sistema social económico, sobre todo, ¿no? Entonces, el proyecto tiene que ir contribuyendo a esos objetivos que tiene a nivel nacional cualquier sociedad, o a nivel local o a nivel regional. Ya en ese ámbito nos vamos a manejar. Entonces, cuando hablamos de la evaluación económica, se pretende realmente identificar sobre los recursos reales y asignarles un valor que refleje el aporte marginal de cada recurso al bienestar nacional. O regional o local, también vamos a seguir insistiendo en esos tres ámbitos. Es decir, que existen tanto impactos positivos como impactos negativos de un proyecto, como hemos visto en nuestra clase anterior, que realmente los proyectos no solamente contribuyen, claro que en una gran mayoría, y tal vez el proyecto siempre va a contribuir de alguna manera al bienestar social. Y sobre todo cuando se trata de proyectos que tienen alta incidencia en su rentabilidad, porque es el primer paso. Entonces, aparte de contribuir a la entidad ejecutora, tiene que contribuir a la sociedad en un ámbito económico. Entonces, a partir de los impactos positivos y negativos, vamos a analizar lo que es la eficiencia, porque todo proyecto tiene que orientarse hacia la eficiencia. Y nosotros sabemos que la eficiencia, desde el punto de vista de la administración, no es más que el uso adecuado o el uso óptimo de los recursos para lograr los objetivos de la manera más eficiente, decimos, ¿no es cierto? O sea, la eficiencia es el uso adecuado, el uso óptimo de los recursos en busca de lograr los objetivos. Eso es en términos generales. Eso de alguna manera se va a aplicar a lo que es la eficiencia desde el punto de vista de los proyectos en relación a la economía, en relación al ámbito social, que es totalmente diferente. ¿Qué será la eficiencia entonces desde el punto de vista de la evaluación económica y social de proyectos de inversión? Les reitero que más nos vamos a enfocar en el aspecto económico. Entonces, un proyecto hace uso de ciertos recursos, propiciando por una parte beneficios para algunos agentes de la economía y por otra costos para otros. Como podemos decir, existirán ganadores y perdedores
víctimas y beneficiarios en este proceso. Hemos dicho, por ejemplo, cuando estábamos haciendo nuestro proyecto de los calzados artesanales, agentes de la economía, en algunos protagonistas o actores de la economía, que son, por ejemplo, los que se van a beneficiar con el uso de los calzados, que pueden ser por sectores, la misma población que va a ser beneficiada con el uso o con la obtención de esos bienes, que en este caso serían nuestros calzados artesanales, ¿no? Que podríamos inclusive diversificar por sectores de nuestra economía, por grupos meta, como nosotros llamamos, que pueden estar beneficiados por el trabajo, calzados para niños, calzados para damas, etcétera, que podríamos diversificar esos calzados artesanales para que sean consumidos. Esos van a ser nuestros beneficiarios directos. Pero también eso va a ocasionar costos para otros sectores de la economía, como por ejemplo en el uso de los insumos, en el uso de las materias primas. Indudablemente que otros tal vez están produciendo otro tipo de bienes con el cuero, no sé. Algún otro proyecto, alguna otra empresa puede estar usando en la producción de cinturones, de carteras, qué sé yo, ¿no? Otros proyectos en el que se sustentan en su producción en el cuero. Entonces estamos ocasionando algún costo porque indudablemente si nuestro proyecto es de gran envergadura, por decirles, que es altamente rentable, podría ocasionar que tendríamos que consumir toda la producción de cuero, que tal vez existe algún curtiembre, alguna fábrica de cuero tratado. Entonces, vamos a consumir la mayor cantidad del cuero, lo que va a ocasionar con los ofertantes de cuero es que van a subir los precios y eso va a ocasionar final para aquellos otros productores que se basan en la materia prima que es el cuero. Por tanto, estamos ocasionando entonces ciertos van a existir ganadores y perdedores. Un ratito, a ver, espérenme un ratito. Licen, está apagado su micrófono. Ya van a disculpar, ya he tenido una llamadita urgente desde el jefe. Ya. Entonces, como ustedes podrán ver, ¿me escuchan, no? Sí, licenciado. Ya. Se escucha. Ya, mil disculpas.
Entonces, les reitero de que en la producción de cualquier bien que un proyecto va a realizar, existirán ganadores y perdedores, como dicen, víctimas y beneficiarios. Y el ejemplo de nuestra fábrica de calzados, si el proyecto proporciona beneficios al utilizar este criterio en la evaluación económica, se puede sustentar que el proyecto es a los perdedores mediante su beneficio, gozando además de un efecto positivo. De esta manera, puede considerarse al proyecto como un aporte al bienestar social, ya que la compensación pagada por los beneficios a los ganadores hace que los perdedores ganen con el proyecto la misma utilidad que hubieran obtenido sin él. ¿Qué estamos diciendo con esto? Hemos dicho que en la fábrica de calzados estamos utilizando cuero y va a haber otros actores de los productores de carteras, como por ejemplo los productores, qué sé yo, de productos artesanales también en cuero, repujado en cuero. Indudablemente que ellos se van a ver afectados por el hecho de que van a subir los precios, ya que nuestra fábrica de calzados va a consumir en gran medida estos van a tener que subir los precios. Eso va a ocasionar un costo, una pérdida a los que van a producir carteras. ¿Qué va a suceder? Que van a tener que incrementar, van a tener que hacer que suban los precios, porque el costo de producción ha subido. ¿Qué va a suceder con los demandantes de carteras? Vamos a recurrir a ese ejemplo. Los demandantes de carteras van a tener que comprar menos carteras, va a ocasionar que estos productores bajen sus ingresos, porque no van a vender más carteras, o van a vender, o va a disminuir el nivel de ventas de sus carteras, ¿no? Por tanto, existirán esos tipos de perdedores, pero hay otros ganadores también que son los que van a consumir los calzados, los que están beneficiados en el proceso de comercialización de los calzados, por decirles mayoristas, minoristas, etcétera, aquella gente que está involucrada o que hemos generado de alguna manera mano de obra indirecta, ¿no? De mayoristas, minoristas, o también podemos hablar de otro tipo, ¿no? Transportistas, qué sé yo, inclusive si nuestra fábrica es tan grande, hasta expendio de alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, los beneficiarios han de ser grandes. ¿Qué va a pasar con aquellos que han sido perdedores? ¿Será que realmente perderán? Por supuesto que no, porque la economía es tan diversificada. Si hay gente que está ganando con mayor, diré mejor, en mejor situación está económicamente por la fábrica de los calzados y están teniendo mejores ingresos, ¿qué va a suceder? Finalmente, digamos, nuestro ejemplito tal vez no es tan adecuado, pero si tenemos mayor cantidad de ingresos, lo que va a suceder es que la gente va a disponer de esos ingresos en diferentes pueden estar. Les reitero, tal vez el ejemplo no es tan adecuado, pero dentro de ellos pueden estar, digamos, la compra de carteras. Pero aun que suban los precios de las carteras, aquellos que han sido beneficiarios al tener un excedente en sus ingresos, o mejor diremos, que han tenido mejores ingresos porque están relacionados a la fábrica de calzados, van a tener que adquirir las carteras, aún siendo así los precios. Entonces, la eficiencia, ¿qué significa? La eficiencia significa la redistribución de los recursos que genera un proyecto en la economía. Estamos haciendo que aquellos que de alguna manera han sido perdedores van a ser también ganadores por la diversificación, por el juego de la economía. Es ese el criterio que hay que mantener cuando hablamos de la eficiencia. Por otro lado, imagínense cuando nosotros tenemos la eficiencia, perdón, tenemos un proyecto y estamos generando utilidades. Les pregunto si alguien me puede decir
Ahí parece que Bianca Shirley ha levantado la mano, no sé si quiere decir algo. No, Lisa, va a disculparse apretado. Ah, ya, ya. A ver, puedes opinar, no está de más. ¿En qué o cuál es el destino de las utilidades de un proyecto? O de los excedentes. ¿Qué hacemos con eso si tenemos un proyecto? Y ustedes se han hecho en otras materias también, en contabilidad básica, inclusive en contabilidades de sociedades, creo que también. ¿Qué hacemos con las utilidades? A ver, ¿quién puede decirnos? ¿Cuál es el destino? Licenciado, la utilidad es un fruto que se obtiene de algo. Claro, por eso la utilidad, como hemos visto en nuestros proyectos, ¿no ve? Tenemos un excedente, tenemos una tasa interna de torno, tenemos un banco que se ha generado, tenemos una rentabilidad interna, es decir, un excedente, pues hemos generado, si hemos invertido un boliviano, hemos generado dos, ¿no es cierto?, en el beneficio neto sobre la inversión. ¿Qué hacemos con ese dos de excedente? ¿A dónde va a ir? Lice, más que todo, cuando hay un excedente se va, pues, se podría invertir en otros proyectos más adelante, quizá. Ya, podríamos hacer más adelante, pero en el momento, ¿qué sucede en nuestra fábrica de calzados, digamos? Licenciado, A ver, licenciado, si hay un excedente, si nos va bien con la fábrica, se debería reinvertir en el mismo proyecto, ya creando exacto, mayor cantidad de productos, mejorando la maquinaria, también mejorando la calidad de materia prima, ¿no? En este caso. ya, correcto. Hacia uno de los destinos que va a ir nuestro excedente ha de ser justamente en las de inversión. La inversión es para mantener en actividad el proyecto, haciendo que todos nuestros actores productivos tenemos que volver a comprar materias primas. Como dice el compañero, tal vez mejores materias primas, mejores equipos, estamos reinvirtiendo, ¿no es cierto? Es uno de los destinos donde va a ir nuestro excedente o nuestra utilidad del proyecto. Fíjense que también están siendo beneficiados los productores de cuero, ¿no es cierto? A ver, ¿hacia dónde más irá? Pero, aparte de eso, ¿alguien quería hablar? Levantó la mano. También se divide entre los inversionistas, licenciado. ¿Ya qué se llama eso? Utilidades distribuidas, ¿no es cierto? Utilidades que se distribuyen entre los accionistas, entre los inversores, como dice, ¿no? ¿Qué más será? A ver. Tal vez también va a las reservas legales de la empresa. Ya también, ¿no es cierto? Hay ciertas reservas que tenemos que mantenerlo legalmente para que el proyecto tenga pues un sustento en el futuro para su mantención, para que no pueda liquidarse así por así. Otro, a ver, ¿en qué más se irá nuestro excedente? ¿A los impuestos? Exactamente, es lo que quería que diga. Muy bien. Una gran parte, pues, se va a ir a los impuestos, ¿no es cierto? El IVA, el IT, inclusive el IU, que no lo hemos visto porque eso es cuando un proyecto funciona, el ingreso a las utilidades. Por eso no se toca, ¿no? Porque nosotros hemos estado tocando el IVA y el IT solamente, porque eso es, porque sabemos que el proyecto todavía no está en funcionamiento. Pero cuando esté en funcionamiento hay que ya en su operación incluir este elemento que es en las utilidades, perdón, a los impuestos a las utilidades. Pero refiriéndonos justamente a los impuestos, nosotros pagamos un IVA, ¿se acuerdan que hemos hecho precio de venta con impuestos menos precio de venta sin impuestos por el volumen de la producción? Ese IVA retenido, dice la ley que tenemos que depositar durante los siguientes 15 días después de la ejecución de un ejercicio comercial. Ese monto que tenemos que llevarlo a impuestos internos, en general vamos a decirlo así, ¿no? Tenemos que llevarlo a impuestos internos,
¿En qué se destinará? Ahora pregunto, esos impuestos. ¿A dónde van los impuestos que pagamos todos los habitantes y estantes de un país? A las obras públicas de un municipio, pues dicen. Sí, También a obras públicas, ¿no? Ya. ¿A qué más? Sector, a la educación, salud. Eso es sobre todo, ¿no? Y por eso siempre yo hablo de esto, de que muchos hablan la gente, no, la educación es gratuita. No, es gratuita. Nosotros como sociedad pagamos, ¿sí o no? A través del pago de impuestos estamos pagando pues a los profesores, a los docentes de la universidad, estamos pagando en cierta medida, ¿no? Estamos pagando a todo lo que es el sistema de mantención de la educación, de los sistemas de salud, lo que decía de obras públicas, de dónde sale el dinerito para que nuestro alcalde pueda estar haciendo asfaltar una calle, mejorando los jardines, etcétera, etcétera. Una gran parte que nosotros pagamos se va pues al Tesoro General de la Nación, y el Tesoro General de la Nación, en términos generales diremos, no, porque hay rubros, va a ir a destinar pues a los servicios sobre todo, salud, educación, obras públicas, como han dicho, todo, saneamiento. Después podemos hablar también de servicios básicos, ¿no es cierto? Agua, luz, todo eso tiene que ir a pagar, aparte de que pagamos nosotros en la economía. A ver, los que han sido perdedores, volveremos a nuestro ejemplo un poco medio chistoso. Los productores de carteras no se van a ver beneficiados con el mejoramiento del sistema de salud. Claro que sí, ¿no es cierto? Si en un pueblito, por decirles, no había una escuelita, pues si tienen mejores ingresos, haremos llevaremos nuestro ejemplo al sistema rural, al área rural, digamos, en un pueblito donde no existía escuelas, no existía una posta sanitaria, pero hemos incluido nuestra fábrica de calzados y estamos vendiendo, estamos exportando, qué sé yo, me estoy imaginando un proyecto de gran envergadura en un entorno comunitario. Tal vez, y si mi ejemplo, ¿no? Pero con seguridad que aquellos que están inmersos, están en relación a la producción de calzados, y todo el pueblo, digamos, toda la comunidad está teniendo mejores ingresos. Esos ingresos no se lo van a guardar bajo el colchón, ¿no es cierto? Tienen que invertir. ¿Qué es lo que piensa lo primero la gente en invertir? Después en satisfacer sus necesidades básicas. Van a comer mejor, van a invertir en salud. Bueno, no hay posta sanitaria, demandaremos puesta sanitaria, ¿no? Tal vez también hay los productores de otros, qué sé yo, de cinturones de cuero. Esos que estaban siendo perjudicados en la producción de cinturones también van a ser ganadores por la diversificación de la economía, ya que van a tener también el beneficio de escuelas, el beneficio de centros de salud, mejoramiento de caminos, imagínense, mejoramiento de áreas verdes, no sé, tal vez mis ejemplos no son tan adecuados, pero la intención es de que se entienda de que al final de cuentas, aquellos perdedores de un proceso, de un sistema económico y en la implementación de un proyecto, al final de cuentas, o por la economía, por el juego de la economía, también van a ganar en alguna medida o van a ser compensados por aquellos que han sido beneficiados o han sido ganadores de la economía. Este análisis ustedes tienen que hacerlo bien. Con seguridad les voy a preguntar en el examen esto, porque es justamente cuando tenemos que tener cierto criterio al hablar del juego de la economía y sobre todo de cómo afecta, cómo tiene efectos un proyecto, tiene impactos un proyecto en la economía. Y la eficiencia hace pues que aquellos perdedores de la economía, los perdedores van a ser también ganadores, ¿ya? A eso se refiere la eficiencia, eso es lo más importante.
Por eso dice, si los ganadores pueden pagar dicha compensación y lograr un mayor beneficio que el que hubiera tenido sin el proyecto, al ejecutar el proyecto se genera un movimiento económico y por lo tanto una eficiencia en la asignación de recursos. Por eso les preguntaba, ¿dónde irá esos recursos que hemos generado con el proyecto? A todo lado, ¿no? Inversión, reinversión, utilidades no distribuidas, utilidades no distribuidas también es reinversión, ¿no? Después puede ser también en salud, en impuestos, como hemos dicho, y los impuestos van a ir a la salud, a la educación. Pago de los que tenemos que pagar a nuestros acreedores también, ¿no? De que nos han dado tal vez materias primas al crédito. Estamos también pagando ahí intereses. Qué sé yo, también tenemos un plan financiero, acuérdense que también estamos a largo plazo. También tiene que ir ahí. Todo lo que generemos como recursos tiene que ir a ciertos niveles de destinos o a una diversidad de destinos para que se pueda redistribuir en la economía. Esa es la eficiencia en la asignación de recursos, ¿ya? Cuando hablamos de redistribución y la asignación de recursos, estamos hablando de la eficiencia, de lo que hemos dicho en la distribución adecuada, que de por sí un sistema económico lo está determinando. Por eso es que cuando uno hace un proyecto, cuando tú quieres hacer un proyecto, o por lo menos es partícipe de ejecutar un proyecto, estás contribuyendo con objetividad al desarrollo económico y social de una región. Ahí se ve prácticamente que ciertos sectores de la economía están pues prácticamente eso, la parte de producción tiene que ser incentivada en un país. Por eso se habla de la inversión pública, porque es lo que va a generar platita, va a generar recursos para distribuirlo luego en la economía, distribuirlo en todos los sectores de la economía, ¿no? Que están relacionados con un proyecto. En realidad todos nos vamos a relacionar. Si el valor de los beneficios logrados por el proyecto es mayor a los recursos sacrificados por la realización del mismo, estamos hablando, si el beneficio es mayor, cuando hablamos de los ganadores, a aquellos sacrificios que hemos ocasionado en el uso de materias primas, por ejemplo, en nuestro ejemplo del cuero, estos beneficios compensan a los que pagan los costos a efectos negativos. Clarito está, a eso nos referimos. Es decir, de que los productores de carteras, vuelvo un poco a decir de que es un ejemplito medio raro, también se van a ver beneficiados por todos esos ejemplos que hemos dicho, ¿no? Por todos esos aspectos, ¿no? Sobre todo por una eficiencia en el excedente, en el uso de los recursos, por todos esos elementos que estamos hablando, ¿no? Impuestos. Por eso es que, como dice, se dará la siguiente expresión cuando hablamos el aporte al bienestar de un proyecto. El proyecto genera empleo. Si provee ingresos a los trabajadores. Ya, esta es la cadenita que hablamos del aporte del bienestar de un proyecto. Y si los trabajadores, no solamente hablaremos de los trabajadores propios del proyecto, tienen en cierta medida ingresos o han incrementado su platita en el bolsillo, bienes de consumo para el hogar, todo lo que nosotros necesitamos, ¿no? Sobre todo, siempre vamos a recurrir a eso que hablamos en personal conmigo, ¿se acuerdan de la cadena, de la pirámide de necesidades de Maslow? ¿Qué es lo que primero hacemos cuando tenemos ingresos? ¿Qué compramos? Vamos a comprar lo primero, comida, para mantenernos, comida, alimentación, vestimenta, etc. Un ratito, espérenme ya, por favor, gentes.
efectivamente. Entonces, el proyecto genera empleo y por tanto los empleos van a tener ingresos en sus bolsillos. La gente, tanto los trabajadores directos como indirectos, van a tener mayores ingresos. Y como les decía, los ingresos que nosotros tenemos en nuestro bolsillo, como cualquier ciudadano, lo primero que hacemos es comprar bienes de consumo para el hogar, como se dice, ¿no? O bienes que van a ir a satisfacer primero, ¿no? Por eso dice que son las necesidades primarias, primero las necesidades básicas, y esas son alimentación, ¿no es cierto? Ropa, vestimentas, qué sé yo, todo lo que es para el hogar, ¿no? Cosas de tu dormitorio, cosas de tu cocina, qué sé yo, utensilios, todo lo que está relacionado a satisfacer nuestras necesidades básicas. Luego, y si sigue habiendo nomás ingresitos, vamos a ir subiendo en la cadena de Maslow, ¿no es cierto? Tal vez comprarnos una casita, vienen necesidades de seguridad, asegurarnos en el trabajo, tener seguro a largo plazo, seguro de vejez, que sé yo, todos los seguros, ¿no? Necesitamos tener, satisfacer esas necesidades de seguridad. Luego las sociales, ¿no? Siempre estamos, los humanos por naturaleza somos unos individuos sociales que necesitamos satisfacer esas necesidades a través de ciertos logros, ¿no? De ciertos elementos que vamos a ir comprando con esos ingresos. Y así de estima, imagínense, de una educación, de profesionalización, cómo vamos subiendo, ¿no? Hasta una autorrealización. Por tanto, nosotros nos vamos a enfrascar justamente en de que lo primero que hacemos cuando se tiene ingresos es conseguir esos bienes de consumo para el hogar, en términos generales. A esto se llama, pues, el aporte al bienestar social. Porque si tenemos mayor ingreso, tenemos mejores condiciones de alimentación, tenemos mejores condiciones en cuanto a seguridad, a salud, a educación, a transporte, qué sé yo, a todo lo que se nos viene a la mente, en toda la satisfacción de nuestras necesidades y a todo nivel, además diremos, se constituye en una satisfacción a mejorar el bienestar social en todo ámbito. Esta es la cadena que hablamos del aporte al bienestar de un proyecto. Así sencillito como parece, pero esto todo es un tratamiento económico. Como vemos en nuestro análisis, tenemos que hacer ese análisis nosotros como profesionales, pero sobre todo como administradores de empresa, porque estamos hablando de proyectos. Y al hablar de proyectos nos damos cuenta de que cuando un administrador es proyectista y tenemos nosotros las mejores capacidades para ser proyectores, lo que tenemos que ver que eso nos va a reportar una satisfacción más amplia que ser, por ejemplo, funcionario de una institución pública o de una entidad privada, ¿no? Tú vas a ir a trabajar y te van a hacer lo que te instruyen y nada más, pero cuando estás haciendo un proyecto propio, por eso decimos que una incubadora de empresas debería ser las carreras de administración de empresas, una satisfacción amplia porque estamos contribuyendo al bienestar social. Ese aspecto, ese panorama, que, como les digo siempre en esta materia, es importante que tengamos que ser nuestros propios jefes, porque las oportunidades de trabajo, y peor con una crisis económica que se va a venir, van a ser más limitados, ¿no? Y todos los profesionales que están saliendo de todas las carreras, las oportunidades laborales han de ser menores. Por tanto, hay que estar pensando, pues, en hacer proyectos, en hacer tu propio negocio, tu propia empresa, porque a partir de ello, no solamente vas a tener ganancias personales o vas a tener tal vez ganancias, no lo que esperas, pero todo tiene su precio, todo tiene su tiempo. Pero aparte de eso, vas a contribuir al bienestar. Esta es la cadena que debemos entender, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta ese comentario, sobre todo para aquellos que son inquietos, aquellos soñadores que decimos, no, nosotros los proyectistas tenemos que ser soñadores,
Y si soñamos en grande tenemos que hacer pues las cosas. ¿Algún comentario hasta ahí? Quiero que se entienda bien lo que es la eficiencia. Seguro que les voy a preguntar con algún ejemplo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Se han dormido? ¿Nadie opina? ¿Qué opinan de lo que acabo de decir? Dicen de lo último que ha hablado, Ah, es cierto, ¿no? Que la economía para el año va a bajar y mucho por esta pandemia. Y como usted ha dicho, va a reducir los empleos, ya sea en las instituciones públicas, y ya se ha realizado que en las instituciones privadas ya ha habido, ¿no? Un personal que ha disminuido en mucha cantidad y entonces, como usted dice, somos proyectistas, tenemos que soñar a futuro y realizar nuestros propios negocios, ¿no? Ver qué se puede realizar, digamos, qué negocios se puede abrir y que puedan ser factibles y haya ganancias. Se realice. eso, muy bien, Milena, ¿no? Sí, licenciado. Ya, Milena Mayor. Es pues eso lo que debemos entender de jóvenes. Eh, ¿De dónde nace el proyecto? De una idea, ¿no es cierto? Hemos dicho, una idea puede ser muy soñadora, pero esa idea está pues basado, como hemos dicho siempre y reiterando, de que está basado en satisfacer alguna necesidad, en solucionar algún problema, y tenemos que ubicarnos en un contexto. ¿Qué puedo producir? ¿Qué puedo hacer negocio? Y cualquier negocio que hagan es un proyecto, no se olviden, es un proyecto porque van a proyectar sus demandas, van a proyectar sus ventas, van a proyectar todo lo que hemos visto desde la preparación del proyecto, ¿no? Todos esos pasos. A partir de una idea fantástica puedes lograr el éxito en tu vida, porque lo que se trata es de identificar qué puedo hacer en estas circunstancias. Como todos ya lo han pensado, no voy a fabricar barbijos, dicen por ejemplo, ya se han ubicado en el contexto, ya ha nacido una idea, por eso hay tanta producción de barbijos, ¿no? Creo que como moda ya se está poniendo ya con estilos, todo, colorcitos, todo ya se están comprando. ¿Qué otras cosas más podrá en estas circunstancias darme ideas para que yo pueda emprender un negocio, emprender un proyectito? Por muy pequeño que sea, es un proyecto, ¿no? Yo siempre digo, hay personas que ni siquiera han pisado la universidad o ni siquiera el colegio, son inclusive hasta pseudo analfabetos, pero cómo han crecido económicamente, porque han hecho proyectos, pues intuitivamente, han hecho proyectos de la manera empírica, lo han hecho, ¿no? Han sido totalmente intuitivos. Si se dan cuenta, hay muchos que han empezado de lo poquito, de vendiendo, qué sé yo, agujitas, hilitos han empezado vendiendo, ahora ya tienen hasta su shopping. Y ustedes lo van a ver eso, ¿no? Han hecho proyectos, pues, han visto, se han ubicado en el contexto. La única diferencia que nosotros tenemos aquí, un sistema, o diré mejor, los conocimientos sistematizados, lo único que tenemos es esa diferencia. Nosotros lo debemos hacer más científicamente. Por eso es que tenemos este tipo de materias y todas las materias, como ustedes han visto, tienen que ver con proyectos. Todas las materias, no hay una que se escape, todas tienen que ver, personal, de área financiera, de producción, de finanzas, de todo, todas las materias están relacionadas con proyectos. Por eso yo siempre digo, estas materias son las mejores. No es por lo que yo dicte, ¿no? Pero me parece que aquí es donde van a ser los verdaderos administradores de empresas y los verdaderos soñadores proyectistas. Por eso dice que el incremento en la utilización de la mano de obra incrementa la producción, aumentando la oferta, creando nuevas oportunidades de consumo y mejores condiciones de vida. Pues indudablemente eso es lo que estamos hablando y lo que ha comentado también Milena, ¿no? Consumo, no solo de productos o bienes novedosos, sino también
no bienes de consumo que ya existen en la competencia. Por tanto, es algo innegable de que va a existir un aporte a mejorar las condiciones de vida. Eso es indiscutible. Ya, por otro lado, como ya se mencionó, el proyecto al producir un bien o factor, bienes intermedios, como por ejemplo está ahí nuestro cuero, máquinas, que se yo, sacrifica recursos en su mejor uso alternativo, aún así existiendo indirectamente un beneficio inclusive para los que están involucrados en el costo que representa este sacrificio de recursos. Ya hemos hablado en gran medida de eso, ¿no? De que aún los perdedores van a ser beneficiados por el aporte y por el beneficio que tienen los ganadores. Esa es la eficiencia clara. Bueno, por tanto, lo que significa de que en la producción de un bien o factor, como está en el gráfico, se va a crear un valor. Por una parte, un bien de consumo, son consumidos. Por otro lado, va a haber, por la parte izquierda, va a haber un costo. Se va a ocasionar un costo de oportunidad. Si seguimos por la parte de la generación de un valor, que es la producción de un bien, son consumidos. Mayor bienestar, por supuesto. Por el otro lado, es un costo de oportunidad porque es en su mejor uso alternativo. Se sacrifica un recurso al producir un bien en lugar de usarlo en su uso alternativo. Es decir, estamos por un lado ocasionando un costo y que eso es por el uso en su uso alternativo. En el uso alternativo, en este caso diremos que su mejor uso alternativo ha de ser la producción de calzados, pero estamos sacrificando esos recursos económicos. Por el otro lado, estamos generando un mayor bienestar. Y por tanto, como dice aquí faltan unas flechitas a ambos lados, ambas partes o ambas áreas en que se diversifica, por un lado, la generación de valor económico y por otro lado, el costo que representa el valor justamente de esos bienes. Por eso dice, los involucrados en el costo que representa este sacrificio también incrementarán su consumo. Esa es la cadena o el circuito de la eficiencia, claramente que se está mostrando aquí, ¿ya? Por una parte costos, por otro lado generación de valor. Y que ambos, al final de cuentas, todos los involucrados en la economía van a ser beneficiados o van a ser ganadores. No va a haber perdedores al final, aunque a un comienzo diríamos que sí va a haber ganadores. Por eso, entonces, existen dos tipos de valor en la economía, en cualquier sistema económico. El valor de consumo y el valor de uso. El valor de consumo es la satisfacción o utilidad que representa el consumo de algún bien. Es decir, que el valor de consumo tiene que ser mayor al costo de oportunidad que se incurre al producir. Es decir, o hablando al revés, el costo de oportunidad que se incurre al producir un bien es todos aquellos costos que están involucrados en la producción, por decir, de calzados, en la producción de algún bien, que son costos de mano de obra, costos directos, costos indirectos, todo lo que hemos visto y todo lo que ustedes conocen en materia de costos. Esto sí es menor al valor del consumo como satisfacción o utilidad en el proceso de venta y en el consumo de los consumidores, valga la redundancia. Esto pues es la ecuación que que va a tomar la decisión de producir un bien y servicio. De lo contrario, no tendrías que decidir. La oportunidad puede ser mayor al valor de consumo que ha de comprar, ¿no es cierto? O si has de vender, no has de tener rentabilidad. Entonces, la decisión de producir cualquier bien o servicio parte de esta ecuación, que el valor de consumo tiene que ser mayor al costo de oportunidad que se incurre al producir, sus costos
de oportunidad que las circunstancias nos dan, en su mejor uso alternativo, como decimos en cuestión económica. Y su mejor uso alternativo es, pues, la producción de calzados, si es que volvemos a nuestro ejemplo. Esta es la base de toda decisión económica en la producción de bienes y servicios al comparar estos dos valores, es decir, valor de consumo y costo de oportunidad. Y les he hablado justamente del costo de oportunidad. ¿Qué será el costo de oportunidad? Ya de alguna manera hemos adelantado. Significa el verdadero valor de los recursos cuando estos se dedican a su uso más valioso. Por ejemplo, si el proyecto utiliza mano de obra en la región, está afectada por una alta tasa de desempleo, que está afectada, ¿no? En una región está afectada por una alta tasa de desempleo. Estamos utilizando una mano de obra. Este es otro ejemplo, ¿no? El costo de utilizar esa mano de obra significa el salario mínimo nacional. Es decir, como hay tanto desempleado, el costo de utilizar esa mano de obra es el mínimo nacional, porque si hay tanto desempleo, tú como proyectista o como dueño del proyecto, diremos en esos términos, tú le puedes ofrecer lo mínimo, ¿no? Porque es lo legal. Te puede pedir más, pero hay tanta gente que está dispuesta a trabajar con ese mínimo nacional. Entonces, ahí es la alternativa que el proyecto puede tener, ¿no? Entonces, ante un desempleo mayor, el costo de utilizar, el costo de la mano de obra, el costo de oportunidad de la mano de obra es pues el salario mínimo nacional. Pero como dice, visto de la óptica de la economía en general, la contribución del empleado es menor al salario que va a recibir, por el simple hecho de que estaba desempleado, ¿no? Es decir, la contribución del salario que se va a destinar a ese desempleado que primeramente era, es menor que el salario mínimo nacional porque indudablemente estaba desempleado. Al pagarle, la contribución ha de ser tal vez menor o igual, porque estamos dando una oportunidad de ingreso además, ¿no? Y su producción era nula, como dice ahí, ¿no? Era nula. Por consiguiente, su costo de oportunidad será evidentemente el recurso destinado a dicha mano de obra en su mejor uso alternativo. Esa es la idea o el criterio cuando se habla del costo de oportunidad mejor. El costo de oportunidad en términos generales y en términos resumidos no es más que el costo que se incurre en uso de algún recurso en su mejor uso alternativo. Acabamos de hablar del mejor uso alternativo de la mano de obra que está desempleada. Su mejor uso alternativo ha de ser el salario mínimo nacional, es el costo de oportunidad que nosotros vamos a pagar en su mejor uso alternativo. Por eso decimos que es tal vez cuando el empleado está desempleado, ¿no? Cuando el empleado estaba desempleado, diríamos en esos mejores términos, porque el proyecto tiene que utilizar sus recursos de la manera más eficiente. Ese es el término, digamos, o el análisis un tanto general. Claro que ustedes me pueden decir, no, estamos siendo abusivos, que me pueden decir que estamos... Es solamente un análisis económico. Es lo mismo, ¿cuál será el mejor uso alternativo del costo de oportunidad? El costo de oportunidad en su mejor uso alternativo, esa es la frase, estoy hablando al revés. El costo de oportunidad en su mejor uso alternativo ha de ser pues de nuestra fábrica de calzados, la fábrica de calzados, la producción de calzados, porque es lo que estamos utilizando. Aquí podemos generar inclusive una disminución de la oferta de cuero. O visto por el otro lado, estamos incrementando la demanda de cuero en la producción de calzados en desmedro de la producción de carteras, de cinturones, de artesanos que se dedican en el cuero, etcétera, etcétera. Que al final también van a ser ganadores, como hemos visto, ¿no? Pero su mejor uso alternativo, reiterando, ha de ser la producción de calzados, porque eso es lo que se está pagando con mayor énfasis, o diré, se está pagando por la compra de
de cuero de parte del productor de calzados un mayor precio. Y por tanto estamos generando un costo de oportunidad en su mejor uso alternativo de los calzados. Es decir, en vez de utilizarlo en carteras, el cuero se está utilizando en calzados, porque es su mejor uso alternativo. Ese es el costo de oportunidad que hablamos, ¿no? Así un comprador compara el valor de consumo que espera tener de un bien con el precio de mercado, y en la medida en que el primero sea mayor, es decir, el valor sea mayor al precio, el valor que le das. Cuando tú vas a un mercado y quieres comprar que un calzadito, un pantalón, una cartera, qué sé yo, un vestido, haces la comparación intuitivamente entre el valor de consumo y el precio. Si te satisface y te hace feliz el comprar un bien por su valor de consumo, y estás viendo que intuitivamente estás haciendo esa relación que es mayor al precio de mercado, pues compras, ¿no? Compras si te va a reportar una satisfacción personal. Por eso dice que en la medida de que el valor de consumo sea mayor que el valor al precio de mercado, estamos teniendo una satisfacción y estamos decidiendo comprar, ¿no? Por eso dice comprar el bien. Decide comprar el bien. Esta es la utilidad marginal que genera el bien. Hay una utilidad marginal. Es lo mismo que en la compra de cuero. Estamos viendo que su uso, su valor de uso, le estamos dando un valor mayor al precio de mercado, porque sabemos que al producir calzados le estamos insuflando, es decir, aumentando un valor que se llama el valor agregado, que lo vamos a ver después cuando estemos hablando justamente de la cadena de impacto. Estamos pensando de que su valor de consumo del cuero para nosotros es mayor que el precio. Por tanto, sabemos que al utilizar el cuero vamos a dar un valor agregado al venderlo ya como calzado, ya no como cuero, porque si no sería igual el precio de consumo, igual al precio de mercado. Para nosotros el valor del consumo ha de ser pues mayor, porque sabemos y reiterando de que el valor de consumo para nosotros ha de ser mayor porque lo vamos a vender en calzado que no es el mismo precio que el cuero, ¿no? Entonces esta es para la utilidad marginal que genera la producción de algún bien. Y vamos justamente a hablar de los impactos del proyecto. ¿Qué es? Les diré, este gráfico es lo esencial de aquí para adelante, para hablar luego de la evaluación económica de proyectos, de medir la contribución del proyecto al bienestar social. Esta es la cadena. El proyecto tiene objetivos concretos expresados en productos o servicios, ¿no? Este es nuestro objetivo, que van a satisfacer una necesidad concreta. Los resultados de un proyecto causan efectos. Estos efectos deben tener un impacto objetivo sobre las necesidades sociales. Ya, a ver, estito más haremos. Es decir, ¿qué era el FEI? A ver, ¿alguien me puede contestar de nuestra primera parte, de la evaluación privada de proyectos de inversión? ¿Qué es el FEI? Flujo de inversión, del flujo de la inversionista, porque el No, FEO a es ver, el operativo. A ver, Ángela, de nuevo, a ver, ordena tus ideas. Flujo de efectivo en la Inversión. En la inversión, ¿no es cierto? Porque el FEO es al operativo, a lo que usted dijo, ¿no, licenciado? Ya, exactamente, eso es el FEO, ¿no? Empezamos a hablar del Sí. FEI, es el flujo de efectivo en la inversión y es negativo, ¿no es cierto? Sí. En nuestra gráfica, ¿se acuerdan? Era negativo porque estábamos hablando de que todo es salida, no hay ingresos, todavía no estamos vendiendo, ¿no? No estamos vendiendo, solamente estamos teniendo una... Todo está saliendo. Aquí está el FEI, ¿no? Aquí está el FEI. A ver si escribo bien. Aquí está el flujo de efectivo en la inversión. La inversión.
Y tiene que subir hacia la operación, es lo que dijo el licenciado, y tiene ahí un tiempo, ¿no? un tiempo. Todo tiene un tiempo. Claro, a medida que pasa el tiempo que estamos invirtiendo, ya de ser menores las inversiones, vamos a llegar a un cero. A partir de aquí, a partir de este puntito, ya empezamos a operar. Ya Sí. y el flujo de la inversión, el feo ha de ser positivo, ¿no es cierto? El feo ha de ser el feo, ya para que nos acordemos siempre de nuestra vida de feo. El feo ha de ser este, ¿no? El feo. Hay al ser el feo, porque a partir de los primeros años es poquitito, ¿no? Lo que empezamos a ganar, empezamos a recuperar la inversión, ya vamos a llegar a una parte donde empecemos a la madurez. Esto está relacionado al ciclo de vida del producto, que ustedes lo han visto en producción, ¿no? Entonces empieza una introducción, crecimiento, madurez. Madurez, sí. Entonces, inclusive hay declinación, ¿no? Pero ahí tenemos que utilizar técnicas inclusive de mercadotecnia, ¿no? Para mantener la maduración del proyecto la mayor cantidad de tiempo posible. A eso nos referimos cuando hablamos del FEI y el FEO. Claro que todo nace de la idea, ¿no? Y empecemos a invertir, empezamos a sacar platita, compramos todo lo que significa la inversión fija, sobre todo la inversión inicial, compra de materias primas, qué sé yo, todo lo que hemos hablado en el flujo de efectivo en la inversión. Luego, cuando ya ponemos eso en operación, puesta en marcha del proyecto, estamos hablando del FEO, es decir, del flujo de efectivo en la operación, ya está saliendo aquí. Ya estamos haciendo funcionar el capital de trabajo, esa es la idea. Estamos haciendo funcionar todo lo que es el capital de operaciones, mano de obra, materias primas, insumos, productos en proceso, productos terminados, el flujo de efectivo en caja, todo lo que hemos visto al hacer nuestro capital de trabajo está pues en la operación. Esos son los egresos operativos, ¿ya? De la operación, no nos olvidemos, que es lo más importante, ¿no? Acompañado de la inversión inicial, obviamente, que nosotros así sencillitamente lo hemos visto en la adquisición de inversión fija, de activos fijos, maquinaria, eso, ¿no? En la vida real, ustedes en la vida que nosotros tenemos en la educación en general, tendríamos que tener mucho tiempo para hacerlo en la realidad, cómo realmente es un proceso de implementación de un proyecto desde la inversión hasta la operación. Es realmente complejo, ¿no? No es fácil. Con mayor claridad. Una vez que tenemos el FEI y el FEO, ¿qué hacemos? Vamos a tener resultados. Y los resultados se miden solamente en el valor de consumo, aquellos valores que hemos ofertado a los consumidores. Y eso se llaman resultados. En nuestra fábrica de calzados, pues los resultados van a ser los calzados, ¿no? Esos bienes que estamos produciendo. Luego de todo el proceso de implementación de inversión, de preinversión, de inversión y de operación, estamos sacando resultados en un bien de consumo, en su valor de consumo. Pues el valor de consumo nos va a generar pues una gran cantidad de efectos, y esos efectos al ser mayor consumo, mayores ingresos. Porque si estamos haciendo que la gente consuma, pues también estamos generando mayores ingresos en la producción de calzados. Por tanto, si existen mejores ingresos, mayores ingresos, sobre todo en la generación de mano de obra, en la generación de mano de obra directa e indirecta, pues si hay mejor dinerito en los bolsillos, vamos a cocinar que existan mejores condiciones de vida. A eso se llama impacto. O sea, cuando hablamos del efecto, estamos hablando de la redistribución de los recursos en la economía en general. Aquí nuestro ejemplito nos refiere solamente a ingresos, pero hemos visto de que cuando el proyecto genera ingresos, estamos redistribuyendo ese excedente que hemos generado en todo ámbito, ¿no? En la reinversión, en la inversión, en la redistribución de utilidades, en la compra nuevamente de materias primas. Esos son ingresos al sector privado. Estamos pagando seguros, estamos pagando al sector privado.
pero también al sector público es lo más importante porque estamos pagando impuestos, estamos siendo agentes de detención en cuestión de impuestos y lo estamos depositando al Tesoro General de la Nación. En términos generales estoy hablando, no siempre así, ¿no? El Tesoro General de la Nación lo va a distribuir a la sociedad, lo va a distribuir a todo el conjunto de los actores de la economía en diferentes rubros, en diferentes aspectos. Salud, educación, etcétera, caminos, servicios básicos, etcétera, todo se va a ir distribuyendo. Entonces, a eso se referimos cuando esos efectos, la suma de efectos va a causar un impacto. La sociedad ha de tener mejor, qué sé yo, estoy hablando en términos muy generales, pero lo que va a pasar es que la suma de efectos se tiene un impacto. El proyecto como tal no logra el impacto, entiéndase bien esto, solo contribuye al impacto, ¿ya? Porque el lograr mejores condiciones de vida no es solamente hacer calzados, ¿no? Sino lograr mejores condiciones de vida, que es algo ideal, es una gama de factores que se tiene que sumar. Educación, salud, mejores condiciones de infraestructura básica, servicios básicos, alimentación, acuérdense, vestimenta y todo tiene que ser una suma para que podamos decir que sí se ha logrado tener un impacto entre todos, porque estamos logrando mejores condiciones de vida. Ese es el impacto que debemos medirlo, pero sobre todo hay que entender de que el impacto no se logra, solo se contribuye con ese granito de arena del proyecto. ¿Ya? Esa es la cadena de impacto que hoy en adelante lo vamos a ir explotando para hacer nuestro ejercicio y demostrar que esto es en la realidad algo verídico, algo factible. Esta cadenita de impacto se van a guardar, cópiense, que siempre lo vamos a hablar en una mayoría de los indicadores que a partir de la siguiente clase vamos a irlo exponiendo, ¿ya? ¿Algún comentario? Todo bien, dice. Se ha entendido, ¿no? Todo, la eficiencia, hasta esta cadena de impacto, la cadena de generación del bienestar social, todo ello está. Toda esta parte, tanto teórica, es fundamental para luego entender en la realidad cómo esta cadena se vamos a ir dando. Sobre todo estos tres últimos lo vamos a tocar, ¿no? Aquí ya hemos visto en la evaluación privada de proyectos de inversión, el FEI y el FEO, pero a partir de resultados, efecto e impacto, es las tres cositas que tenemos que memorizarnos para luego hacerlo de la manera cuantitativa, utilizando indicadores que ya lo vamos a ir viendo ustedes con claridad. ¿Algún otro comentario? Bueno, como no hay nada, el silencio otorga. Nos veremos el día viernes, ¿no? Sí, licenciado. Ya, listo, entonces, hasta luego, se cuidan. Hasta luego, licenciado. Se cuida. Hasta luego, licenciado. Se cuida. Licenciado.